Bienvenidos una semana más a Clásicas y Modernas. Nosotras somos Lucía Y Marta, y este es tu podcast donde cada semana hablamos de un clásico distinto. esta semana vamos a hablar de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, una novela que se publicó en 1981, aunque está ambientada en los años 60. En pleno desarrollismo del régimen franquista y bueno, pues en ella vemos un fiel retrato de lo que era la sociedad del momento, ¿no? Esa lucha entre la modernización de la ciudad y el inmovilismo del campo. Sí, vemos como el argumento es básicamente pues el retrato de una familia eh, que trabaja para unos señores en un cortijo de Extremadura. Entonces vemos muy claro pues esta diferencia entre pues lo que se hacía o se intentaba implementar en las ciudades o se hacía creer que eran las ciudades, como el núcleo urbano desarrollado, preparado para recibir el turismo, modernizado, etcétera, y un campo donde la modernización pues había sido muy poca, había sido muy escasa y había ido muy lenta. Claro, mientras se vende la imagen de las fábricas que se van desarrollando, el campo prevalece con unas estructuras de poder muy marcadas, como vemos en la relación de estos campesinos con su señorito, el señorito Iván, El señorito Iván, que bueno, es figura clave central para articular toda la historia. claro, en la novela vemos mucho esto de unos personajes que son muy puros, muy, no quiero decir simples en el sentido de que no tengan sus complejidades, sino que son moralmente muy correctos, o que son como inocentes, que no tienen, o sea, no tienen esa maldad que sí que tienen los señores y con la que están caracterizados. O sea, no hay ninguna duda en la novela de quiénes son los malos de la película, digamos, ¿no? Porque es que todo el retrato que se hace del señorito Iván, del señor Pedro, de la marquesa, es todo con una diferencia de clase y de poder y unos abusos tan evidentes que es difícil de leer, de hecho, a veces a lo que someten a la familia, ¿no? Sí, diríamos que es un mensaje corto, pero con un lenguaje muy claro. Sí, además es una novela como muy, es una novela episódica, o sea, se basa en distintos episodios de que sufre esta familia. En el libro están divididos pues por libros, por el libro primero y 5 después, capítulos, sí. sí, y entonces como que hablan de diferentes episodios de la familia. En los primeros tres libros creo que son como episodios de forma salteada y que no tienen un orden cronológico claro, y ya después al final del libro sí que tenemos como dos más que son en orden cronológico y que vemos pues lo que pasa y cómo estos abusos de la clase alta, de la burguesía, acaba pues en una tragedia. Sí. Además, bueno, tenemos dos figuras que son un poco divergentes del resto de los ciudadanos que se salen de esa regla y que son también fundamentales, que son Azarías y la niña chica. La niña chica sí sabemos que es completamente, digamos, Dependiente de la madre. sí, no puede moverse, no puede hablar, depende de la familia y, y no tiene realmente una autoridad como si podrían tener personajes como el padre, la madre, no sirve para el cortijo. Y luego por otro lado tenemos a Zacarías, que también tiene sus problemillas, pero él sí que es capaz de mantenerse, digamos, en la línea del resto de la familia. Sí, de hecho yo creo que una de las partes importantes del personaje de Azarías es que él está bien cuando está haciendo algo, cuando está haciendo, porque todo el rato cuando a Azarías lo despiden en el principio de la novela de su cortijo, entonces va a vivir con la familia de su hermana al cortijo de la Raya, creo que se llama. Y entonces pues Azarías como en ese momento en el que no tiene nada que hacer, se vuelve como un poco depresivo. La novela no. Apático, se tira al Sí, suelo, él dice, bueno, yo aquí ya he que ya acabado. llega así. Entonces, siempre como que intenta buscarles cosas que hacer porque es como está más entretenido, más, o sea, se siente mejor. Entonces, o sea, entra en ese concepto de para vivir tienes que ser útil para tus señores, pero al mismo tiempo se sale mucho de ese panorama porque pues él como que entiende las normas sociales
y la distinción de clase, pero No lo acata. claro, le preocupa mucho más pues otras cosas. Le preocupa mucho más, en este caso, pues sus aves, sus milanas. Pero Azarías también es el toque cómico que le hace falta a la novela para que no sea tan cruda de leer, porque hay mucha violencia realmente enmascarada. Bueno, Y enmascarada yo creo que es como muy evidente. sí, pero Bueno, claro, te lo enmascaran porque realmente los personajes ni van, ni, no, no se imponen a esa crueldad ni claro. no la denuncian por sí mismos. Vale, entiendo lo que quieres decir, sí. Y bueno, pues él dice, tengo un año más que el señorito, cuando en realidad ya estaba crecidito cuando el señorito nació. Eh, él queriendo que su señorito nunca esté solo, vaciaba las ruedas de los amigos O sea, para que no se pudiesen ir a ningún sitio. quitaba como las válvulas Sí, de algo del coche. no, de las ruedas, del neumático, para que se Ah, vale, vale, sí, desinflasen. sí. También se pone a contar mazorcas. Uno, dos, tres, llega al 10 y salta al 45. Claro, es un poco pues el ejemplo de el analfabetismo, también como ese, pues, la incultura y pues aparte de la discapacidad que tiene. eh, entonces Sí, todo, se va con su Milana por ahí, va corriendo por el campo, llama al pájaro. sí, se va a correr el cábalo, Todo el el mundo, cálabo. ¿qué hace? Claro, nadie lo entiende. Ya, o sea, hay un punto en el que le dice Régula, la única persona que te entiende es la niña chica. Vete con la niña chica que ella es la única que te comprende. Entonces es como que estos dos personajes, Azarías y la niña chica, que son los dos personajes, pues que por por su discapacidad o por su diversidad funcional, son como una carga para la familia que tiene que ocuparse de ellos y ver qué hacer, ¿no? Porque claro, No sirven para trabajar, no les quieren, tienen que estar todo el rato como hacia otro sitio donde no se les vea, ocultos, no, no cumplen su función, entonces tampoco ni van ni bien, son claro, invisibles. no encajan en el molde de, pues, que, está en que se establece en el cortijo, ¿no? En plan, Sí, no, la niña chica porque físicamente no puede y Azarías porque no, mentalmente no puede. claro, porque tiene otras preocupaciones y porque no acata o no sabe acatar esas diferencias de clase, esos como eh, las normas sociales. Hay un momento en el que le va a enseñar a Miriam, que es la hija de la marquesa, la dueña del cortijo, a la niña chica, le va a enseñar a la Milana y después a la niña chica, y la coge del brazo sin ningún tipo de reparo, como que no hay eh, ese respeto hacia la autoridad que sí que vemos en los otros personajes y que en la novela se entiende que es un fruto un poco pues de su discapacidad y de su inocencia, ¿no? Sí, porque los niños aquí sí que tienen cabida, en el sentido de que sí sirven para el ecosistema que se ha planteado. Porque, por ejemplo, tenemos a Nieves, que es una mujer, bueno, es una niña realmente, pero no tiene ni 15 años cuando empieza el libro, y ella está estudiando, se está formando como parte de esta un poco, España un poco moderna, los padres tienen mucha ilusión de que ella vaya al colegio, por lo menos su padre, y luego de repente, pues la señora la ve muy hábil, muy predispuesta y dice a trabajar. ¿Y qué hace su padre? Pues renuncia a que su hija tenga un futuro y va a trabajar. Que para mí ella es un poquito, ella podría haber acabado siendo, ¿cómo se llama esta chica que se dedica a la ciencia en TikTok? Me pierdes muchísimo. Eh, Alba, Alba Alba, Moreno era. vale, Alba More, que habla de física, de, no sé, Sí, de cómo funcionan microondas, de física cuántica. Ella podría haber sido la tía más chula de su barrio si no hubiese claro, la más sido, lista. sí, pero ella tiene como ese toque también un poco de rebeldía, yo creo. Sí, yo creo que los hijos en general son como eh, mm, diferentes a sus padres en el sentido de que ya no ven su obligación o su trabajo como de, de servir al señorito como algo necesario, ¿no? O sea, ellos trabajan ahí, son conscientes de su propia pobreza, de su propia
de los abusos que se están cometiendo en contra de ellos y empiezan a ser conscientes también de que hay otras opciones para ellos. En la película, por ejemplo, Nieves acaba trabajando en una fábrica y Kirse acaba yéndose a trabajar como mecánico en Madrid. O sea, vemos como estos dos personajes abandonan el cortijo y Nieves dice, es que no quería, en la película, Nieves dice, es que no quería pasar mi vida pues limpiando la porquería de otros. Y es totalmente cierto, o sea, Nieves es una persona que siempre se nos presenta como un personaje súper avispado, que a lo mejor a mí me recuerda un poco a, a mis abuelas, por ejemplo, que siempre se han arrepentido de no haber podido seguir con sus estudios o de haber tenido que abandonar sus estudios y que quién sabe a dónde hubieran llegado, qué hubieran sido o cómo hubieran sido si hubieran podido acceder a los estudios, ¿no? Si hubieran seguido con su educación. Es un poco, yo que también veo una crítica un poco a esto, porque tienes que trabajar, dejas tus estudios y entonces pierdes un posible futuro que puedes tener. No sé. Sí, además es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque el señorito Iván pretende fingir que todo va muy bien, que España se está modernizando, que ya no hay nadie analfabeto porque les dan clases a todos los trabajadores del cortijo y a todos sus criados con un tutor que les enseña, pero ellos le preguntan al tutor, ¿y esto por qué? Él dice, a mí que me preguntan. Pregúntenle al académico que dijo que esto era así. Claro. Y luego hay un momento que él intenta demostrar a un francés Al que embajador francés. sí, que en España estamos muy modernizados, estamos muy bien y todos los criados saben escribir. Entonces llama a sus criados y dice, por favor, escribidme aquí vuestro nombre. Y todos van ahí, no tienen ni idea, pero se les representa como súper nerviosos porque claro, hay que demostrar aquí que sabemos cuando en realidad yo creo que van aprendiendo un poco a capón, que saben escribir su nombre y poquito más. Lo que pasa que para el momento, para la demostración, Claro. Entonces se ve como que ellos hacen un par de, no sé, garabatos parecidos a sus nombres. Y claro, eso ya es la muestra de la modernización. Y hay un comentario que hace el señorito Iván que es, estamos haciendo todo lo posible por redimir a estas personas. O sea, como si el simple hecho de pues, ser pobre, haber nacido pobre, ya hiciera como que no eres tan, y creo que eso se ve también con el tema de la comunión de Nieves, o sea, como que el hecho de nacer pobre ya es un peso o una mancha de la que te tienes que deshacer para poder pues ser una persona educada. totalmente. Además, yo creo que Kirce en ese sentido juega un papel importante porque era costumbre que el señorito diese una propina a Paco por sus servicios el día de la caza. Y cuando Kirce acude a relevar a su padre, se niega. Él no quiere seguir recibiendo esa paga, él es consciente de que recibiendo eso se está arrodillando un poco ante un amo y él dice, no, gracias. Y esto al señorito Iván le sienta fatal. Se queja muchísimo de esto y es como, es que esta juventud hoy en día no sabe acatar su lugar, no sabe ser agradecido con su amo. Y bueno, además Kirsten a mí me Claro, gusta mucho porque me recuerda un poco a Cillian Murphy ya al protagonista de, pues, de Peaky Blinders o de Oppenheimer. en sus Eh, entrevistas que está como, no me hables. sí, que es una persona como súper taciturna, que no dice palabra. Entonces tú lo ves muy tranquilo. Yo voy a lo mío y tú Claro, déjame. es como que Kirse está todo el rato, todo el libro, impertérrito. A él no le importa, como que no le importa nada. Y solo vemos como nuestra única visión o ventana hacia su mente, hacia lo que, o sea, dentro de lo que él piensa, es pues este rechazo al pago del señorito Iván, que como que es lo que dices tú, ¿no? Una representación de Sí, y no le da la no. razón siempre, sino que, bueno, pues si O tú quieres sea, decir eso, claro, y el otro es consciente de que no le está siguiendo el juego y se pone nervioso. claro, Kirse es una persona que pudiendo entrar en el modelo de relación, digamos, feudal, porque Totalmente, está a sí. un paso del cortijo, es consciente, o sea, él rehuye de eso, o sea, no quiere tener nada que ver
con el cortijo, de hecho, como que se muestra muy, le da igual. A él no le importa el cortijo, no le importan las aves del Señor, no le importa como a Paco el Bajo, por ejemplo, poder recargar la escopeta el más rápido o saber localizar las piezas el más rápido. Él no tiene ningún interés por esto, o sea, Es lo opuesto a su padre. claro, Que su padre es este servilismo, querer encajar, querer ir siempre detrás del señorito, saber que tiene su favor claro. y siempre detrás. Querer encontrar como eh, su vida, su trabajo, su labor en el modelo de servidumbre entre el amo y el, bueno, no el esclavo, Sí, pero más bien básicamente, aceptar que su identidad está ligada al amo y que claro. sin su amo él no es nada. Y después Kirse y Nieves, por su parte, son como un poco los jóvenes que se, El cambio. sí, el cambio, verdaderamente. A mí me recuerda mucho, pues a Kirse me recuerda como un adolescente que no habla con nadie, que cree que sabe, o sea, que está en contra del mundo, que quiere arreglar el mundo, que es un poco como anarquista o nihilista o, ¿sabes? No entiende el mundo, está en contra de todo, odia a todo el mundo. Y es un Sí. poco, yo me lo imagino un poco así. Ni siquiera con su tío es capaz de empatizar. Bueno, le trae la Milana, ¿no? O se la trae el otro. Le trae la Milana, sí, pero no le ríe las gracias, Pero tampoco se le ve muy participativo. De hecho, no quiere pasar tiempo con él se ríe tampoco. de él. No, es más el hermano. Es el otro. Sí, es que el otro hermano también entra un poco dentro de esta dinámica y no se le da mucha relevancia, de hecho la película ni siquiera existe. No, no sale. Y bueno, ¿quién te recordaría Paco el Bajo? Paco el Bajo para mí, a ver, contexto. Salgamos de, evidentemente, es un poco imposible olvidarnos, un poco borrar esa diferencia de clase, toda la temática de la novela, digamos. Pero por encontrar una comparación a la relación particular que tienen Paco el Bajo y el señorito Iván, creo que sería como la persona que en las relaciones se arrastra, o sea, deja que la pareja tome las riendas a pesar de que esto pues le haga daño, solo por estar con ella. Es decir, a mí me recuerda cuando Miley Cyrus y Liam Hemsworth estaban juntos. Porque hay un momento muy famoso en una pasarela en la que Miley Cyrus, que es como una persona muy vivaracha, Sí, muy suya, ella muy es hacia perfecta. adelante, ¿no? Como que hace una cara, o sea, es una alfombra roja, están delante de los paparazzi, se están sacando fotos de pareja, ella hace como una cara antoña o algo así, una cara rara, y él como le dice, oye, compórtate. Y tú ves en su cara cómo, ¿sabes? Cómo se queda ella y cómo la ha herido, pero Sí. después de eso todavía siguieron un tiempo, creo, en plan. Es como que vas obviando por lo que te ofrece tu pareja vas obviando todo lo que te hace, todo lo que te Sí. hace, hasta Y que es como Paco una el Bajo relación. renuncia a todo, de hecho se rompe una pierna, pero el otro le dice, pero vamos a cazar, hombre, que ¿cómo no vas a venir a cazar? Y el otro, pues nada, a cazar que vamos. Claro, a ver, hay una diferencia fundamental, que es que Sí, aquí hay poca opción, o sea, pero también ¿qué hubiera él pasado? lo tiene muy interiorizado porque en el libro se dice que cuando huele a su amo que se ha puesto la ropa de caza y todo, enseguida se lanza al coche. Sí, o sea, como que él tiene muy aceptado su papel, su rol dentro de esa sociedad o de ese lugar en el que le ha tocado vivir. Entonces, pues, intenta disfrutar, porque yo creo que al fin y al cabo, él disfruta un poco de esos momentos de casa con el señorito Iván y cuando ve que va perdiendo fortaleza, fuerza, porque se está haciendo mayor, pues teme un poco perder ese lugar privilegiado al lado del señorito, pero también pues hay que tener en cuenta que son siempre relaciones en las que pues hay una clara diferencia de poder. Bueno, y también que él prácticamente ha criado al señorito, porque al principio era Ivancito esto, Ivancito lo otro, hasta que llega un momento que Ivancito dice, a partir de ahora, señorito, y tú por tu lado y yo por el mío. Claro, sí, sí, sí. Entonces es también pues, Pero es como un hijo más, yo creo, para él. no, no Ha sido creo. un hijo hasta que ha empezado a mandarle, pero al principio Puede la ser ha visto que, echar los dientes, hay como ese apego. claro, o sea, puedo entender que pueda haber como un apego
dentro de la relación entre Iván y Paco el Bajo de cuando era niño. Y cuando, como era niño, pues se apegaba más a Paco el Bajo sin tener tan en cuenta pues, la diferencia social, tal, no sé qué. Pero una vez establecemos como, no, 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 me llamas de señor, de señorito, eh, ya ahí como que se pone una barrera entre los dos que es infranqueable y es como Un Julio Iglesias de su época. el señorito Iván, Sí. sí, explotación laboral, bueno, abusos varios, es que es un impresentable. O sea, Además, le gusta más una falda. sí, sí, es que es así, o sea, es que el señorito Iván le importa un pimiento a sus Es la empleados. caricatura del señorito, Claro, realmente. está hecho a posta realmente. Es, o sea, a él le da igual que Paco se rompa el fémur, que se lo rompa otra vez o que se lo rompa 3 veces. Él tiene que cumplir con sus cosas. Claro, Ir él a su casa a la casa. sagrada. Sí, 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 o ¿Cómo se va a sea, saltar él de eso? no, es una cosa bastante evidente. Además, cuando van al médico, le dice el médico, bueno, yo te digo lo que hay, pero tú eres el dueño de la mula o algo así. En plan, Sí, como porque el que, otro le dice, pero ¿cuánto va a tardar? Este hombre tiene que estar para, ponte, 2 semanas, pues en 2 semanas tiene que estar listo. Y el médico, bueno, es que no es posible, biológicamente, eso no va a ser. claro, Y el otro, tiene que estar 40 ¿cómo me días. dices esto? Sí, 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 sí. O sea, es un poco, Jamás pues, entendí. la deshumanización total de esta gente, de estos campesinos que trabajan día sí, también para el señorito y que el señorito no les tiene en cuenta para nada, ni su salud, ni nada. Y después es un poco hipócrita porque, eh, o sea, Son su propiedad. claro, realmente son como de su propiedad, o sea, los trata como si fueran juguetes o más que juguete, herramientas para que él Sí. consiga lo que tiene que conseguir. Y aparte después va como de, no, pero los estamos civilizando, no, pero, También como dame las gracias que te he llevado al médico, claro, porque otro amo, ¿quién haría esto? exactamente, es un poco pues, esto no son, o sea, no tienen ningún tipo de derecho para con el señor, o sea, estas personas están completamente desprotegidas y a la merced pues de lo que quiera hacer el señorito Iván o el señor Pedro o quien Y sea. en ese sentido Azarías acata, pero no tanto, porque mientras que todos los personajes principales podríamos decir que son, es que no quiero llamarle loco, pero un poco sí, todos tienen mucha cordura en el sentido de que si tu señorito te ha dicho esto, tú acatas, te callas y sigues por el caminito que él te ha marcado, pero Azarías no tiene esto, es mucho más eh, pasional, por así decirlo. Responde más a sus deseos, a lo que él piensa. Él dice, tengo ganas de ir al baño, pues voy al baño aquí, ahora mismo, en este momento. Tengo ganas de irme con mi Milana por ahí, me voy con mi Milana. Y cuando le toca ocupar el lugar de Paco, en el momento en el que el señorito eh, va en contra de lo único que él quiere, y de hecho mata a su Milana, él se vuelve loco y aunque Paco, por ejemplo, quizás hubiese llorado en silencio en su casa y hubiese estado triste, jamás se hubiese rebelado contra el Señor. Pero Azarías no tiene esa barrera moral de mi señorito lo ha dicho. Yo veo un poco en el personaje de Azarías pues ese estado natural de libertad en el que pues todos deberíamos nacer, ¿no? En el que nacemos, la posibilidad de hacer lo que queramos cuando queramos, La inocencia. la inocencia también de poder hacerlo. Porque un niño tampoco... Un Claro, niño reta constantemente al poder. Y Azarías claro. Y cómo hace esa eso. choca con las estructuras sociales Tan eh, inmovilista que hay. exactamente que hay en el mundo. Entonces, la libertad de Azarías, el amor que tiene por su Milana, la felicidad que siente corriendo al cálabo, todo ese tipo de cosas, Su dedicación también, porque ha invertido un montón de tiempo educándola. Es claro, como una especie de hija para él. claro, al final él amaestraba a la Milana, abonaba los geranios, no era una persona que estuviera todo el rato, no era una persona vaga, era una persona que trabajaba De hecho, está un poco explotada. claro, y disfrutaba trabajando porque hacía lo que a él le gustaba, digamos, o por lo menos algo con lo que él disfrutaba. Y es cuando esto o sea,
pequeña libertad que tiene choca con las exigencias del señorito Iván y la crueldad de estas estructuras sociales, en el que vemos pues que este choque llega o lleva a una tragedia, a la muerte o al asesinato o lo que sea. Entonces, a mí me parece pues también que... Pero aunque sea como muy visceral, también tiene un toque de premeditación porque transcurre un tiempo, él sabe que va a volver a ver al señorito Iván y él como que coge todo lo que necesita para hacerlo, pero él va a hacer justicia por lo que le han quitado. Claro, sí. O sea, al final, pues él siente que ha perdido todo por lo que Lo único que vivía. era suyo, O sea, realmente. y realmente el único que se revela contra el sistema, contra el poder y los abusos del señorito Iván, es Azarías. Azarías, ¿sí? Que es la persona, pues, menos esperada, ¿no? La persona que menos pensaría en ese tipo de relaciones de poder, de abuso, que menos analizaría el entorno, o sea, que por su inocencia menos se piensa que va a llegar a ese punto y al final es él el que acaba poniéndole, haciendo frente a los abusos de Iván. Sí, o al menos no te lo imaginas con esa determinación y ese plan, un poco Claro, plan, sí, porque él lo trae sí, todo planeado cuando llega. claro, es como un poco, lo ves en la novela como un poco un niño, Sí, sí, porque yo creo que está planteado así. sí, hace cosas de niño, que haría un niño que está experimentando, que está descubriendo el mundo, que se lo pasa bien, que no tiene que trabajar, sino que simplemente pues se dedica a explorar el mundo. Ujú. Entonces, pues bueno, no sé, el personaje de Azarías para mí por eso es clave, porque muestra exactamente eh, lo que, esta diferencia entre eh, las estructuras de poder y la libertad y cómo pueden llegar a chocar de manera catastrófica, ¿no? Bueno, Y bueno, ahora vamos a dar alguna sí, recomendación, yo creo, sí, sí, sí. de, pues para que veáis en primer lugar la película que tú La la has visto. película, una de las mejores adaptaciones de una novela a la pantalla que he visto yo. O sea, es exactamente eso. Además, hay que decir que como el estilo de Miguel Delibes es muy oral, o sea, tú te puedes imaginar a los personajes diciendo lo que se dice en el libro, porque utiliza su vocabulario, su manera de expresarse, etcétera. O sea, hay diálogos que están directamente plasmados en la película, como sale en la novela. Es muy recomendable, actuaciones maravillosas. Además, en el libro, en la película hay un epílogo que articula pues todo lo que es la peli, eh, que para mi gusto va muy bien con lo que dice el libro. Sí, porque el libro acaba de una forma un poco... De pronto acaba y te quedas como, ¿y No sabes ahora qué qué? pasa después. Entonces la película intenta dar respuesta a pues este Las evento. incógnitas que te ¿Qué quedan. le pasa a la familia después de esto que pasa al final del libro? Y pues le da diferentes finales a los personajes que para mi gusto pues casan muy bien con la novela de Delibes. O sea, me parece como un epílogo muy, como una, no sé, un final muy lógico y que no resulta para nada raro. De hecho, aprovechamos para hacer un llamamiento a nuestro amigo César, fiel seguidor del podcast, que es un fanático de la película y que nos ha leído el libro, así que le animamos a leer el libro, y que pues dice que la película es fantástica porque, y él no ha leído el libro. Entonces, Sí, de hecho, está como... mi padre también la conocía y dice que es una gran sí, película que tuvo muchísimo éxito sí fue muy galardonada, muy, en es el muy momento, conocida, yo sí, creo que mucha gente la ha visto, así que la gente que haya visto la película, les animamos a leer el libro. La gente que no se haya visto ni la película ni el libro, pues que se lea el libro y después vea la película. como debe hacerse. Exactamente. Y no como algunas personas que me han dicho que con este podcast no se tienen que leer los libros. No, nosotros estamos aquí para hablar de libros, pero queremos que lean. Y bueno, si te gusta la película o si quieres acercarte un poco más a ese universo también del campo, las estructuras de poder y te gusta un poco los crímenes, está El Marqués, que está en Prime Video y es una serie que va sobre un asesinato que hay en un cortijo también
en un pueblo de Andalucía, pero también refleja mucho como este poder del señorito. Es verdad que yo creo que es un poco posterior a nivel de época, yo creo que es más bien hacia los 70, pero se ve también totalmente el poder que había en el campo andaluz, cómo los señoritos mandaban y los trabajadores tenían que obedecer a todo lo que ellos decían y un poco en lo que acaba derivando esto, este servilismo y, y este poder sin límites. Vale, y yo me lo he traído más a la actualidad eh, por todo esto de que hablamos de la pobreza, las relaciones de poder, eh, la servidumbre un poco también. Una película muy conocida, aunque Lucía no la conocía, pero que Sí la se llama... conocía, pero no la he visto. Vale, vale, perdón. Eh, la película es Parasite. Parasite. Que ganó mejor, el Oscar a mejor película hace un par de años, Sí, Palma de bastante Oro. reciente. Ese era súper recomendable. Yo sé que mucha gente, o por lo menos yo no la había visto porque A mí me ha pensaba, pasado eso, sí. pensaba que no me iba a gustar porque yo veía la sinopsis y decía, es que esto no es para nada, no me gusta para nada, o sea, no es mi tipo de película, pero de verdad que es sorprendente, da giros continuos, es maravilloso y refleja muy bien eh, cómo perduran las diferencias de clase y cómo las relaciones de poder entre los burgueses, digamos, y las personas pobres eh, que deben trabajar para los burgueses para sobrevivir, pueden llegar a unos extremos inauditos, trágicos, brutales, violentos. Y nada, una peli súper recomendable porque además creo que todo lo que critica Miguel Delibes en el libro se puede aplicar todavía muchas veces a cosas que vivimos actualmente, a abusos que sufren trabajadores por las empresas, al hecho de que vayamos a subir la edad de jubilación a los 67 años y que toda nuestra vida sea trabajo, 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 a la precariedad laboral, a... Aunque la vida está estructurada en torno al trabajo, Claro, porque es exactamente, el mayor porcentaje de tu tiempo y tu claro, tiempo libre muchas veces también está a lo que tu trabajo te permite hacer. exactamente. O sea, si bien no vemos tan claramente esas relaciones pseudo feudales, digamos, que se ven pues, claramente en el libro, eh, en la sociedad todavía perduran esos abusos, esas diferencias de clase. eh, Todavía vivimos con un pequeño puñado de personas que controlan la mayoría de los recursos y que tienen un nivel de riqueza absurdo. Entonces, pues creo que también vale la pena. Y la cantidad de gente que hay adicta al trabajo. Ah, no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir trabajando, porque si no, ¿qué voy a hacer yo? Los Baby boomers. boomers, Sí, tienen mucho esta mentalidad de no puedo dejar de trabajar, tengo que seguir, tengo que, incluso en vacaciones, la gente que se adicta al trabajo ni en vacaciones no puede desconectar claro, porque necesita seguir produciendo. claro, y evidentemente muchas veces no es por pasión a trabajar, sino porque hemos No, ligado nuestro valor personal a... ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu utilidad? exactamente. ¿Y cuál es tu propósito? Exactamente. Entonces, pues bueno, animo a todo el mundo a ver Parasite, animo a todo el mundo a ver El Marqués, Y animamos a todo el mundo a leer Los Santos Los Santos Inocentes, Inocentes. que es lo que venimos a discutir aquí. Así que Bueno, nos vemos en el siguiente en el capítulo. siguiente episodio.